Saludos queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea, trayéndoles nuevamente un estudio, hermanos, un estudio de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión les traigo este estudio que por título lleva La base del perdón de los pecados, que estará basado ahí en Efesios capítulo 1, versículo 7a, que dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Este fue el precio que nuestro Señor y Salvador Jesús pagó por toda la humanidad, para que todo aquel que crea en su nombre y le obedezca, dice, pueda ser perdonado de sus pecados. El precio que pagó para libertarnos fue este. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Por su sangre. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestras ofensas. Dice otra escritura: en o echomanti apolistrosin dia tu aimatos aftountin afesinton de paratomaton. Dice la escritura griega. Veamos la sección central. Vamos a leer la sección central donde nos va a mostrar la escritura qué es lo que perdona los pecados de los hombres. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Versículo 8, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de renunciar todas las cosas, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como los que están en la tierra. Bien, en Efesios capítulo 1, versículo 7, enfatiza la incorporación en Cristo, empezando y terminando con en Él, es decir, en o en afto, que forma así una inclusión. También hay un cambio notable de tiempo que se aleja del aoristo que Pablo utiliza para describir las bendiciones pasadas de Dios. Al tiempo presente tenemos echomen. Esto permite a Pablo resaltar la experiencia presente de redención y perdón que los creyentes disfrutan mediante su relación dinámica con el Señor exaltado. Esto es lo que nos está diciendo Efesios, hermanos, y Efesios nos está describiendo qué es lo que perdona los pecados. Si usted escucha otra cosa acerca de qué es lo que perdona pecados, bueno, la Escritura está diciendo qué cosa es lo que perdona pecados, y esta es la sangre de Cristo. Algunas personas les cambiaron el evangelio y ni cuenta se dieron, ¿sí? La redención de nuestros pecados. El concepto de la redención de nuestros pecados para describir la obra de Cristo en la cruz por nosotros y nuestras consecuentes liberación es la importancia que Pablo le da aquí en esta escritura, que incluyó esta metáfora en su descripción del corazón del evangelio. Fíjense qué es lo que perdona los pecados. Dice, Pablo nos está hablando aquí del evangelio. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 21, que dice, mas ahora, si la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por la fe de Yeshua, el Mesías, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por la redención que es el Mesías Yeshua. Versículo 25, el cual Dios ha propuesto en su propiciación por la fe en su sangre. Atención, nuevamente vemos aquí, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yahshua. Dice,
Yeshua dice, enfatizando especialmente en el versículo 24 donde dice, nuestro Señor Jesús sugiere en uno de esos raros momentos en los que reflexionó sobre el significado de su muerte inminente durante su ministerio en la tierra. Al señalar a la cruz, Jesús dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, litrón, por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, esta es una buena explicación de la que Pablo nos está dando a través de las Escrituras, qué cosa perdona los pecados del hombre. Y este es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aquí lo está diciendo claramente. El precio de nuestra redención. Debido a la existencia de la esclavitud en el mundo romano, incluido Efesio y el Asia Menor occidental, era muy común que el concepto de pagar un precio para asegurar la libertad de un esclavo. El principal trasfondo para el uso que hace Pablo del término procede del Antiguo Testamento y en particular del Éxodo. Cuando Dios levantó a Moisés como redentor, le dijo, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, os sacaré debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de la esclavitud y los redimiré. Dice, los redimiré. Atención a esta palabra, litrosei, con brazo extendido y con juicio grandes. Esto lo podemos ver en Éxodos capítulo 6, versículo 6. Por lo tanto, habla a los Benéis, Israel, yo soy Jehová, yo los libraré del trabajo gravoso de los Mizraim, los rescataré de la esclavitud de ellos y los redimiré con brazo extendido, con grandes juicios, dice. Este fue el momento crucial para Israel y se le exhortaba a recordar su redención de la esclavitud continuamente. Es decir, Dios le recordaba dónde estaba el pueblo de Israel antes y dónde Dios los puso después. Porque muchas veces como seres humanos, como hombres que somos, se nos olvidan las cosas. Aunque a veces, hermanos, no se nos olvida, sino pasamos por alto muchas cosas que nosotros sabemos que están mal. Pero seguimos, hay que seguir haciendo esto. Así somos los seres humanos. Esto no justifica o no nos va a justificar delante de Dios que nosotros seamos olvidadizos. Dice también Deuteronomios capítulo 13, versículo 6, si tu hermano, el hijo de tu ema, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu regazo, o tu chaver, amigo, que es común de Nefesh, te sucede en secreto para ir a servir a otros dioses, los cuales tú no has conocido, ni tú, ni tus padres, dice. Deuteronomios 15:15 también dice, recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Misrayim, y Jehová tu Elohim te redimió, por esto te estoy ordenando esto en este día. Atención a lo que está diciendo en el Antiguo Testamento, porque Pablo utilizó estas palabras, ¿sí? Aquí vemos el término que dice redimió, ¿sí? Redimir es una palabra, hermanos, que también podemos utilizar como perdonó, ¿sí? Así que Pablo utilizó estas palabras en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. El pueblo de Dios del Nuevo Pacto también experimentó la redención en su segundo éxodo. Cristo ha redimido la maldición de la ley. Ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Mire lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesús por todo el mundo, ¿sí? Y fuimos comprados por un precio. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 21. ¿Eres llamado siendo siervo? No se te dé cuidado, mas también si puedes hacerte libre, procúralo más. Versículo 22. Porque el Señor es llamado siendo siervo, libertó el Señor del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es del Mesías. Versículo 23. Por precio sois comprado, no os hagáis siervos de los hombres. Miren lo que está diciendo la Escritura, ¿sí?
Si Cristo nos libertó, si Cristo nos dio una libertad, ¿sí? El precio que Él pagó fue su sangre. Dice, no se hagan esclavos de los hombres. Ese precio fue su sangre. Diatu y matos aftou, que entregó en la cruz como medio para asegurar la redención. Miren lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesús, que no se nos olvide. Que no se nos olvide, Dios nos está recordando constantemente a través de su escritura que nosotros éramos esclavos, así como Israel era esclavo de Egipto, nosotros éramos esclavos del pecado. Y Él nos está recordando constantemente de dónde nuestro Señor y Salvador Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado. El precio que Él pagó fue su sangre, ¿sí? Por medio de su sangre nosotros fuimos libertados. Ese fue el precio que pagó nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice Tito, capítulo 2, versículo 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hizo esto poniéndose en nuestro lugar y recibiendo la condena y el castigo por las transgresiones que ellos habían hecho, es decir, que nosotros habíamos hecho. Recordemos lo que dice Isaías, hermanos. Él se puso en nuestro lugar. Él sufrió nuestras dolencias, nuestras iniquidades, para libertarnos a nosotros. Él sufrió todo eso, hermanos, para darnos esta libertad. Que no se nos olvide, lo que nuestro Señor y Salvador hizo por nosotros, para liberarnos del pecado y el precio que pagó. Dice la segunda carta a los Corintios en su capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esto fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesús, hermanos. Demos gracias todos los días de nuestra vida por lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesús y el precio, que no se nos olvide, el precio que Él pagó por toda la humanidad, hermanos. Pablo por todas partes expresa esta idea de la sustitución mediante el uso de una preposición que significa en lugar de, en conexión con la palabra para el precio de la redención. Se dio a sí mismo en rescate a Tilitrón por todos, como lo vemos en la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 6, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Dice, Dios nos perdonó las ofensas, Dios nos perdonó también, mejor dicho, nuestras ofensas, hermanos, a través de lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesús, derramando su sangre por todos los pecados de los hombres, para que todo aquel que crea en Él y le obedezca pueda ser perdonado, hermanos. La esclavitud de los que Dios libera a su gente era del pecado. De esto nos libertó nuestro Señor y Salvador Jesús. Así la redención implica el perdón de nuestras ofensas, tin afesin tom para tomatón, que es una expresión en acusativo ligada a la palabra redención, mediante una simple oposición. Nótese que aquí no está conectada a la palabra caí, es decir, y, sino que dice, no es totalmente sorprendente que Pablo utilice ofensas para tomata aquí en lugar de pecados, amartía, aunque el pasaje paralelo en Colosenses capítulo 1 versículo 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Hermanos, aquí nos está diciendo qué cosa perdona los pecados de los hombres. La sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús perdona pecados. ¿Ha escuchado usted que nuestro bautismo en agua perdona pecados? Esto es una contradicción a lo que la Escritura está diciendo. Lo que perdona pecados es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Atención con esto. Con esto no estoy diciendo que nuestro bautismo no es necesario, ¿sí? Como algunos malinterpretan para hacerme quedar mal. No, aquí la Escritura está diciendo qué cosa perdona los pecados de los hombres. En Colosenses vemos que utiliza la palabra pecados, amartiai. Pablo utiliza ambos términos con frecuencia para pecados. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestros delitos
y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 5, versículo 15. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, el don por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Versículo 16. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don por el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Versículo 17. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por Yeshua el Mesías los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Versículo 19. Porque como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. En ambos casos se puede encontrar en el Antiguo Testamento, hermanos, por ejemplo, en Salmos, capítulo 19, versículo 12, ¿quién puede discernir sus propias transgresiones? Límpiame de pecados ocultos. Ezequiel, capítulo 3, versículo 20, y cuando un justo se haya vuelto de su justicia y cometiere transgresión, yo traeré castigo delante de él y morirá, porque tú no le exhortaste. Él morirá en sus pecados, sus obras de justicia, las cuales él hizo, y no serán recordadas, pero su dam yo requeriré de tu mano, su sangre yo requeriré de su mano. Si vemos aquí, hermanos, la escritura en el Antiguo Testamento utiliza las palabras transgresiones, pecado, sí, hermanos, como algo similar. Ahora también, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que esta palabra pecado se refiere a acciones pecaminosas, mientras que también utiliza el término pecado, amarantía, para referirse a la condición que aflige a toda la humanidad que le hace inclinarse hacia el mal. En el contexto más amplio de Efesios, la redención no se define solo en términos de perdón, es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, queridos hermanos, el perdón de pecados, el que perdona los pecados, y cómo perdona pecados, la Escritura nos está diciendo que nuestros pecados, en el caso de los cristianos, nuestros pecados fueron perdonados por la sangre que derramó nuestro Señor y Salvador Jesús. Es lo que está diciendo Pablo aquí en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y de ellas recibisteis vosotros, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En que en otros tiempos anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otros tiempos, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Aquí en Efesios dejó claro que los creyentes, Pablo, que los creyentes ahora están libres de las tres fuerzas que un día los motivaron o más bien, los mantuvieron esclavizados y destinados a la muerte. Esto es, el poder, la época de este mundo, aquel que gobierna la esfera del aire y la carne. Es decir, tres cosas: el mundo, Satanás y nuestra carne, dice la Escritura. Los creyentes también han sido redimidos de la oscuridad y de la resultante separación de Dios, nos está diciendo la Escritura. Y finalmente, su experiencia de redención lo examina de la condenación en el futuro, en el juicio final. Esto, queridos hermanos, es lo que está diciendo la Escritura. ¿Qué te han enseñado a ti, hermano? ¿Qué es lo que perdona los pecados? ¿Te han dicho que los pecados son perdonados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús? Cuando uno cree en el Evangelio, hermanos, en el Evangelio, Dios perdona al hombre a través de ese sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador Jesús. Muchos
Desafortunadamente, muchos hermanos no entienden realmente, no han entendido lo que verdaderamente es el Evangelio, hermanos. Lo que verdaderamente significa el Evangelio. Cuando te hacen esta pregunta, ¿qué es lo que te perdonó los pecados? Cuando me bauticé yo fui perdonado. Pero la Escritura está diciendo qué es lo que perdonó tus pecados. Y aquí no está hablando del bautismo en agua, está hablando de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús, que Él derramó, que este fue el precio que Él pagó por todo el mundo, que Él derramó su sangre para que perdonara a Dios a través de ese sacrificio, perdonara al mundo. Y todo aquel que crea en el nombre de Jesús y le obedezca pueda ser perdonado por Dios. Como dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, todos sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre necesita un perdón, necesita ser perdonado por Dios. Y este perdón solamente lo puede dar nuestro Señor y Salvador Jesús. Y el precio que Él pagó fue su sangre. La Escritura nos está diciendo eso, queridos hermanos. Si a ti te enseñan otra cosa, a ti te enseñan o te están enseñando otro evangelio, o les cambiaron el evangelio y ni cuenta se dieron, no se han dado cuenta, hermanos, porque no estudian, porque no escudriñan las Escrituras. La misma Escritura nos está diciendo qué es lo que perdona los pecados. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Los veré con otro estudio de las Sagradas Escrituras. Su hermano en Cristo se despide, Enrique Olea. Que el Señor me les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén.